al 43. ¿Sí? Levanten la mano los que estén listos para escuchar el mensaje del Señor, aleluya. ¿Sí? El tema es despierta en Cristo. Así que los que tengan Biblia, encontramos en el Evangelio Marcos, capítulo 5, del 35 en adelante. Vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Dice así, palabra y gloria a Dios. Mientras, todos digan mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, digan todos, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente, dile que está enseguida de ti, cree solamente en Cristo. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Digan todos, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y entrando y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita Kumi, Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese. Y una cosa importante, y que se le diese de comer. Aleluya. Vamos a decir todos, Talita, Talita Kumi. Amén, aleluya. Vamos a orar, ponte de pie, vamos a decirle al Señor todas las cosas que tenemos en común y todas las cosas que nosotros queremos que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. Y a pedirle también por aquellos que no han aceptado al Señor Jesucristo, que no se han bautizado, que no han tenido una relación perfecta con el Señor, que la tomen, que la reciban. Vamos a decirle al Señor: Padre Celestial, mi Dios eres tú. Estamos reunidos con un solo objetivo. Estamos, Señor Jesús, recibiendo de ti tu amor, tu palabra, tu perdón. Pero queremos que se aumente más, Señor, la fe en ti. Aquellos que están aquí, que no han recibido de tu palabra, de esta relación, comunión perfecta que hay entre el corazón del hombre con el corazón de Dios. En esa intimidad también, Señor, te pedimos que se produzca, Señor, una continua y una perfecta relación, Señor. No una religión, Señor, porque nosotros estamos en la libertad que tú nos has dado, Señor, para que se dé esta perfecta libertad, Señor, una relación, Señor, genuina entre Padre e Hijo, porque es la promesa que tú vendrías, Señor, a este mundo a volver a tener una relación entre padres e hijos. Y tú, como nuestro Padre también celestial, el cual tú dejaste todo, Señor, la gloria que tú tenías, Señor, viniste a este mundo, te hiciste hombre por salvarnos. Tú eres un Padre ejemplar, Señor Jesucristo. Eres el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Y tú, Señor, hasta
hasta viniste, Señor, y moriste por nosotros, dando tu sangre preciosa, Señor. Gracias por la vida. Te pedimos que en este día, Señor, y en esta reunión salgamos edificados, fortalecidos, Señor, para seguir adelante, Señor. Que sigamos adelante, que no temamos, Señor, lo que el mundo piense, lo que el mundo diga, las modas, todas las tradiciones, que no nos quiten el gozo, Señor, que no nos desvíen de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Dale un aplauso al Señor, aleluya, gloria a Dios. El tema para este día es despierta en Cristo. Pueden tomar asiento, aleluya. Despierta. ¿Qué es estar despierto? ¿Qué significa estar despierto? ¿Sí? A ver, levante la mano, ¿quién sabe qué es? A ver, díganos, ¿qué es estar despierto, hermano? Viendo la realidad de las cosas. Amén. No aferrarse a cosas extrañas, sino estar viendo la realidad. De escuchar la palabra de Dios. A ver, hermana, Nachita, ¿qué es estar despierto o despierta? Estar atento a lo que está pasando, muy bien. Muy bien. Hermana Margarita, ¿qué es estar despierta? Estar alerta. Amén. No dormirse, no, así como dice la hermana Nachita. Camarón que se duerme ganancia al pescador, dice ella, mejor, ¿no? ¿Verdad? Pero no, hay que estar despierto. Sí, amén, aleluya, escuchando la palabra del Señor. Así que, quiere decir que despertarse es quitarse de la penumbra del adormecimiento, o si está la persona, es despertarse a una realidad, dijo el hermano, es cierto, a una realidad que realmente es Jesucristo la realidad. ¿Sí? El hombre, por primera vez, cuando dice la Escritura ya en Génesis 2, versículo 7, dice que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza, lo formó de la tierra y en su nariz les dio aliento de vida. Y fue por primera vez el hombre un ser viviente. Yo me imagino que por primera vez despierta él y cuando abre los ojos empieza a ver cosas que no había visto. Empezó a sentir cosas, ¿sí?, que no había sentido. Siempre me acuerdo de mi hijo, de Aarón Jr., que cuando llovió, para él fue la primera vez, lo sacamos, estaba bebecito, tenía unos 7 meses, que se dio algo así, y lo sacamos ahí al patio, empezó a llover, y él como que despertó, se hacía, quería agarrar las gotitas, su reacción fue en acción de agarrar las gotitas, las lluvias, ¿no? Él fue su reacción, despertó algo nuevo, ¿verdad? O sea, en el sentido que estaba despierto, pero despertó un descubrimiento nuevo. Con el Señor Jesucristo empezamos a descubrir una nueva vida, hermanos. Una vida que, aunque aquí andamos, pero andamos como dormidos. Esta figura de la niña, esta niña Talita Kumi, representa la sociedad, tiene una figura, representa a las personas en general también, aparte que fue un milagro palpable, veraz y cierto, también representa a la sociedad, a las gentes que andan como dormidas o muertas, que no ven la realidad de Dios, están lamentándose un pasado que ya no existe, el nombre lo dice pasado, y están ellos sufriendo, lamentándose, amargándose la vida, y dormidos o muertos a la realidad de Dios, a la realidad que ya existe un perdón, existe un sacrificio que nadie lo puede quitar, nadie lo puede omitir. En la antigüedad,
Hubo unos reyes que querían, o gente maligna que existió, que quiso quemar todas las Biblias y quemaban y destruían, pero no pudieron, hermanos. No se puede. La palabra de Dios es infalible, aleluya. ¿Qué es infalible? Indiscutible, hermanos, que no falla. La palabra del Señor perdurará por siempre, dice el Señor. Cielo, estrella pasarán, pero mi palabra no pasará, aleluya. Porque la palabra de Dios, hermanos, es la que hace producir un despertar, hermanos. Es la que da alimento al hombre, que nutre a la persona y despierta a uno, hermanos, con alegría. La palabra de Dios es luz también, que hace despertar. Por eso también en Efesios capítulo 5, del versículo 13 dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, ¿por quién? Por la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando llega la palabra de Dios a la vida del hombre y de la mujer, es como si prendieran un poco en la oscuridad y vieras tú alrededor que hay. Si hay cucarachas, ¿cómo las vas a eliminar? Si hay suciedad, a barrerla, limpiar. Pero si estás en la oscuridad, la persona no puede ver. ¿Sí? Espiritualmente el alma de las personas, si están en el pecado, en la oscuridad, no pueden ver. No pueden reaccionar, como decía el hermano, abrir a la realidad y ver cómo resolver ese problema. Pero cuando viene la luz, por eso dice aquí en Efesios 5:13, mas todas las cosas cuando son expuestas a la luz, en evidencia, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, ¿sí? La palabra de Dios te va a despertar. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Dile el que está enseguida, como sabio, dile el que está a tu vecino, dile, como sabio. Tenemos que andar como sabios, aleluya. Así que el Señor va caminando, el mismo Señor Jesucristo, aquel que le dio al hombre por primera vez todo eso y despertó a Adán y Eva viendo todo eso. Pero la víbora, el enemigo, el diablo, que el Señor lo venció, los adormeció, los mató, hermanos, espiritualmente. Les dijo, hermanos, el engaño, ¿sí? El engaño es adormecer a la gente. El rencor, el odio, es como que adormeces, no te muestras como realmente eres. La realidad es que eres imagen y semejanza de Dios. Eres un hombre que Dios le dio la imagen y la semejanza. Quiere decir que nosotros tenemos más capacidad que los animales de razonar, que todas las cosas que Dios nos hizo, por eso nos las dio y dijo sojuzgar las cosas. Entonces nos dio la imagen y semejanza. Bien, y lo que pasó, que le dijo que se pusiera vivo, que estuviera despierto, pues vaya. De ese árbol no vas a comer, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Vas a comer, ¿sí? ¿Vas a comer de cuál? De todos los árboles, pero de ese no vas a comer. Fíjense cómo dice en Génesis capítulo 3, desde el 1 en adelante. Pero la serpiente era astuta, ¿sí? Más que todos los animales del campo de Jehová Dios había hecho, el cual le dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos
y al árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual así comió ella. Amén. Según el cambio, fíjense bien, la astucia del enemigo le propone a la mujer que va a ser más viva, según que va a despertar algo. Al contrario, y van a morir, hermanos. El enemigo, hermanos, a veces cuando el niño nace, por primera vez ve las cosas, va creciendo, va buscando. Vamos a ver un bebé que va creciendo, ya lleva 2 años, ya lleva 3 años, 5 años, etc. Dios lo hizo limpio, pero en algún momento alguien le propone: ándale para que seas tú más trucha, más inteligente, más sabio. Mira, prueba este trago, o este vicio, o este cigarro, etcétera, para que no te cuenten. O sea, le empiezan a meter, según ideas como la vibra, para que seas tú más que otros. Y ellos quieren sentirse, quieren meter esa misma codicia en el hombre, la misma codicia que el diablo le puso a Eva y Adán por primera vez, que caigan en lo mismo. Quiere hacerlo repetitivo el enemigo. Él está haciendo eso para que la gente caiga desde niños, y al contrario de estar más despiertos, lo que pasa, hermanos, que se engañan solos. La realidad no es esa. La realidad es que Jesucristo, hermanos, es Dios. La realidad es que solamente de su palabra podemos tener vida, y vida en abundancia. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la sociedad está en ese estado, adormecido, muerto. Pero las buenas noticias, como dice el Señor, ¿sí? que dice el Señor, que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Cristo es vida eterna. Dale un aplauso a Jesucristo, aleluya. Y el mismo Dios, hermanos, se hizo hombre y vino a este mundo, y anduvo llamando, hermanos, a hombres comunes, como tú y como yo, de ahí del barrio, unos, otros de una escuela, también a Pablo, pero la mayoría los sacó de partes para instruirlos. Claro que a todos los llamó, ¿no? Más que los fariseos no quisieron, que quisieron quedarse encerrados ahí en un edificio, pero Jesucristo iba a ir para adelante, hermanos. Él iba a ir libre, iba a ir saliendo adelante, despertando a las personas, a la sociedad que estaba también dormida. Y ahí va con esos discípulos que lo siguieron. Mateo dejó todo y lo siguió al maestro. Y dice la escritura que ellos van pasando. Cuando llegan a Jerusalén, un hombre de los principales de la sinagoga, que no lo recibieron, Jesús dijo: bueno, pues yo voy para adelante. Y él se va al mar de Galilea, se va con los pescadores y cruza, va y libera a endemoniados, gadarenos, regresa otra vez a Jerusalén. Y cuando regresa, aquel hombre que al principio no iba con él, ahora estaba allí en la primera oportunidad que lo vio ahí en una calle, en una esquina, pasando el Señor. Se le hinca una rodilla y le dice que su hija se está muriendo, que está muy enferma, que por favor vaya a su casa. Y Jesús le dice, como siempre, a toda persona que se le acerca, porque Él dice: no le echo fuera. Fíjense bien, lo que dice el Señor, lo cumple. Y cuando vino esta persona, le dijo: ven a mi casa. Y dijo: vamos a tu casa. Y cuando van en el trayecto, hermanos, siempre suceden cosas maravillosas. El Señor Jesús enfiló su presencia y la dirigió a la casa de este hombre, porque tenía una necesidad, que su hija se estaba muriendo. Y al pasar, hermanos, una mujer que estaba de flujo de sangre también, que tenía muchos años, 12 años, enferma de ese flujo de sangre, había gastado, aleluya, con los médicos toda su fortuna. Ella estaba desechada y de indigente también, y vio, hermano, la oportunidad de que el Señor Jesús al pasar, y ella dijo: si tan solo lo tocase, voy a ser sana. Y así fue, hermanos. Al pasar,
lo tocó y el Señor Jesús dijo, alguien me tocó. Y entonces los discípulos, aquellos que había reunido el Señor, Pedro, Juan, Natanael, todos, iban empezando con él, como que todavía no entraban en el despertar espiritual, ¿no? Como que andaban todavía en el ámbito material, como andan muchos a veces cuando andábamos y andamos en las cosas nomás así por vista, no por fe. Y entonces le dijeron, Señor, todo el mundo te toca, ¿por qué tú dices eso? Esas preguntas, ¿verdad? Que obviamente después pues Pedro no las iba a hacer porque iba a entender, ya había un despertar en él, y le dijo, Señor, todos te tocan, y tú dices, alguien me tocó. Pero el Señor le dijo, es que yo sentí que salió virtud de mí. ¿Sí? Quiero aclarar, dice el Señor, que salió virtud de mí, de mi Espíritu Santo, no de la ropa, sino de Él, porque Él es el Creador, por Él fueron hechos los cielos y la tierra, por Él fueron hechos todas las cosas, sin Él nada de lo que es fuese hecho. Así que a Él sea toda la gloria, aleluya. Y entonces la mujer dice, yo fui, Señor, quien te tocó, y le dijo, hija, tu fe te ha sanado y te ha salvado, aleluya. Así que siguió el Señor, y en ese inter de milagros, milagro tras milagro, la vida del Señor, llega un hombre de la casa de Jairo y le dice que ya no lo moleste, que ya se murió su hija. Entonces Jairo, imagino la expresión de él, pues es algo desagradable su vida, y yo creo que decayó su semblante, tantas cosas, pero Jesús estaba ahí mirándolo y le dice, Jairo, no temas, solamente cree. Ya iniciaste conmigo y conmigo te va a ir bien, aleluya. Así que sigamos adelante, y lo llevan a Jairo, y Jairo lo lleva a su casa, y cuando llega, hermanos, se empezaron a burlar del maestro, porque les dijo que no estaba muerta, sino duerme. Quizás, hermanos, tú decidas dejar el vicio, dejar el pecado, las drogas, todo lo que hace pecado con Dios, y tú te decidas iniciar una nueva vida. Quizá algunos se burlen como se estaban burlando, ¿sí? Pero el Señor te va a decir, no temas, cree solamente, sigue adelante. Y siguieron ellos adelante, y cuando entraron, los sacó todos, los que se burlaban, ¿sí? Va a sacar de tu vida todo espíritu maligno, hermanos, todo espíritu de miedo, de temor, porque Dios no nos ha dado, dice la Escritura, el espíritu de miedo, de temor, sino de dominio propio. Así que expulsó Dios a todos aquellos que se burlaban, y continúa con sus discípulos y con el papá de la niña adelante, y empieza y le dice unas palabras, talita, talita, cumi, que traducido en arameo es, niña, a ti te digo, levántate. Y aquella niña se levantó, y fue un asombro grande en esa ciudad, y también dio una instrucción, que la alimentaran, hermano, que la alimentaran. Es una palabra que yo me gustaría ahondar en este concepto de la alimentación. Quiere decir que si representa esta niña a la sociedad en general, quiere decir que normalmente los niños cuando se enferman, por ejemplo de cáncer en el estómago, nos tocó un caso del Ivancito, un niño de unos 8 años alrededor, que tenía cáncer en el estómago. Y entonces su mamá no, les daban puras sabritas, puras chatarras, con todo respeto a la publicidad, le daban puras cosas que no tenían alimento de niño, por tenerla ahí viendo en la tele. Desde bebé hay puras cosas, pero no le daban nutrientes. Entonces el niño empezó a tener problemas y fue creciendo. Imagínate,
años, no meses, años, así, con una alimentación. No quiere comer, pues, dale esas picangas, dale esas puras cosas irritantes también al estómago, todas esas cosas. Entonces, el estómago requiere, pues, alimento a veces, porque suelta muchos ácidos tipos para destruir el alimento que le dan, pero si no le echan nada, pues se atacaba casi a sí mismo. Entonces el niño empezó a tener problemas y le diagnosticaron el cáncer. Entonces cuando nos enteramos, nos pidieron los papás, más bien los abuelos, ¿verdad? Y fuimos para allá y entonces hicimos una oración pidiendo al Señor Jesucristo que lo sanase. Ellos creyeron, porque eso era lo importante que decíamos, tienen que creer. Y cuando se hizo la oración, hermanos, se confirmó también que ellos vieron que se le cayó una mancha al niño espiritualmente y que se quitaba esa mancha de su estómago. ¿Y qué es lo que pasó? Que ya no fue a oncología, al Seguro Social, sino que lo declararon sano. Dan un aplauso a Jesucristo, aleluya, gloria a Dios. Y una de las instrucciones que me puso el Señor era esa: denle de comer bien, háganle cocidos, háganle calditos, háganle alimentos buenos, caldo de pollo, albóndigas, etcétera, caldo de pescado, para que esté fuerte, aleluya. Hace poquito me lo encontré en un súper, aleluya. Él ya está más alto que yo, el niño, aleluya, ya ha crecido y anda con un balón de fútbol, etcétera. Anda fuerte, denle gloria a Jesucristo, porque la palabra del Señor tiene validez en esta vida y en la venidera, gloria a Dios. Quiere decir, hermanos, que si la sociedad está adormecida o muriéndose o muerta, ¿por qué ha sido? Porque ha faltado la palabra del Señor, el alimento fuerte, nutritivo, ¿sí? Con la religión, hermanos, la gente no se alimenta. La religión no ha sido ni la filosofía ni las ideas huecas de las personas. No, que yo creo así, que yo creo así, pero no se sujetan a la voluntad de Dios, no se sujetan al alimento, no comen alimento de la palabra del Señor, no hacen, hermanos, lo que el Señor dice. Quieren hacer la voluntad del hombre, pero dice la palabra de Dios que no se haga mi voluntad sino la tuya, oh Dios. Que por la palabra de Dios fueron hechas las cosas creadas, no por la palabra del hombre, porque el Señor es el creador, hermanos, ¿sí? Nosotros somos inventores. ¿Qué diferencia entre un creador y un inventor? Un creador, hermanos, es cuando no se tiene nada, no existe nada, ¿sí? Y crea. Dios crea, aleluya, crea las cosas, ¿sí? No existía la piedra, no existía la semilla, Dios hizo la semilla. No existían las estrellas, Dios las hizo. No existía el animal, lo hizo el animal. No existía el hombre, Él lo hizo, ¿sí? Nosotros inventamos con la semilla que Dios hizo. Nosotros inventamos las cosas. Inventar es hacer algo de lo creado ya, ¿sí? De lo que ya Dios nos creó, inventamos algo. Inventamos el cemento, la piedra, el acero, etcétera. Todas las cosas que vemos de lo que ya fue creado por Dios, nosotros inventamos. Pero creadores, solamente Dios. Dile: tú eres mi creador, Jesucristo, aleluya. A ti sea la gloria, la honra y la adoración, aleluya. Así que no es por la palabra del hombre, hermanos. Por eso la gente se nutre de la palabra del hombre, de lo que crea el hombre, pero no es por la palabra de Dios que las cosas subsisten. De manera que podemos entender por fe que todo lo que fue creado fue hecho por la palabra de Dios, no por la palabra de fulano mangano, por la palabra mía o por la palabra de hermano Federico, de Ceseña, o de aquel que vaya o tuya, etcétera, sino por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas por esa fe. Quiere decir que la sociedad no se conduce, entonces se conduce por la palabra de quién, como estaba Adán y Eva, ¿sí? No fueron engañados, hermanos, y se adormecieron y murieron. Pero ojo, aquí está el Señor Jesucristo,
para despertar a aquel que ha sido adormecido, ¿sí? Que ha sido envuelto por el enemigo, por el placer, por el querer hacer las cosas, por el ser más grande, ¿sí? ¿Cuántas veces vemos a gente que según se cree más grande y lo terminan agarrando inclusive, ¿no? O a veces los dejan ser las gentes, las autoridades pero no lo pescan, pero no son más grandes, la gente se va creyendo, pero no hay más grande que Dios, hermanos. Dios no puede ser burlado, así que debemos de llevar el evangelio para que la gente, la niña que está muerta, la sociedad que representa a esta niña, se despierte alabando a Jesucristo, se despierte. Pero hermanos, es muy importante que si tú has dejado los vicios, si has dejado las drogas, si has decidido de todo corazón dejar el pecado, es muy importante que te despiertes en Cristo, que te despiertes con la palabra de Dios, y es importante que te nutras. Por eso el Señor dijo, denle de comer. Es importante que sigas comiendo palabra del Señor, que no te vayas a comer otra vez lo que dice el fulano. Que yo pienso que la vida es así, que la vida es un albur, que no es un albur, es una decisión por Jesucristo. Que yo pienso que cada quien en su mente. No. Nosotros sabemos que nosotros somos linaje de Jesucristo. Nosotros sabemos, hermanos, que el Señor Jesucristo murió y resucitó y que nos da vida eterna. Sabemos también que pueblos suyos somos y ovejas de su prado, que no nos formamos nosotros a nosotros mismos, sino fuimos formados por Dios. Sabemos que con la voluntad de Dios las cosas van a ser agradables y perfectas. Así el apóstol Pedro, hermanos, el apóstol Pedro tenía su concepto, tenía sus ideas, pero cuando llega el Señor Jesús, él dijo, sígueme, apártate de mí, él decía, que soy pecador, pero Jesús dijo, sígueme, yo te voy a hacer desde este momento un pescador de almas. Vas a despertar, hermanos, a una realidad, pero de Dios, no la realidad del enemigo, del mundo. No, el mundo es un desierto, ¿verdad? Pero Jesucristo te da el agua cristalina, el agua que da vida. Dale un aplauso al Señor Jesucristo, aleluya, gloria a Dios. Hay puntos también que las personas pueden pensar que tú ya estás muerto o que estás perdido. Esos pueden expresar. Así expresaban de la niña cuando Jesús iba camino a salvar, a sanar. Y la gente empezó a decir, está muerta, no molestes. O sea, se pueden querer etiquetar, no, pues ese cayó en los vicios, cayó en esto, hizo lo otro, hizo aquello, ya está muerto, ya no tiene solución. No sé si hemos oído por ahí, ya no tiene solución esa gente. Es como el puerco que lo limpias y se va otra vez al lodo. Así la gente empieza a decir que no tiene solución, que está muerto todo, que ya no tiene caso. Quizá digan de ti eso. ¿Por qué? Porque no has despertado en Cristo, hermanos. Por eso la gente está diciendo eso. Pero cuando despiertes en Cristo, tú vas a hacer un testimonio, como aquel gadareno, como el apóstol Pedro, que lo sacó de las tinieblas a la luz admirable. Aleluya, gloria a Dios. Quizá también tú pienses la manera de cómo tú has adorado a Dios. Esta religión tampoco te va a ayudar. Es necesario que tú te alimentes de la palabra de Dios. Es necesario que escuches al Maestro. Es necesario, hermanos, que te levantes con el Maestro, con Jesucristo. Aleluya. Porque es muy importante despertarte, hermanos, porque no estás muerto. Estás dormido para el Señor, pero Él te despierta. Yo me acuerdo cuando